cómo tú ves este tema de las criptomonedas, qué es para ti este tema de la criptorrevolución y por qué es un tema que todos deberíamos estar hoy en día hablando. La verdad es que el tema financiero, el tema digital, el tema tecnológico es algo que entiendo bastante bien y a lo que he dedicado pues, la gran mayoría de mi vida profesional. Entonces, yo empecé a descubrir Bitcoin específicamente mucho tiempo atrás, hace más de 10 años, por ahí de 2012, y la verdad es que lo empecé a leer, lo empecé a escuchar y no lo comprendía muy bien y decidí entonces invertir porque yo creo firmemente que la mejor manera de involucrarte en un proyecto es poniendo, como dicen en Estados Unidos, skin in the game o piel en el juego, que eso lo que hace es que pues, tú un día que tienes cierto interés invertido en ese juego o en esa tecnología, empresa, llámale como quieras, entonces pues la verdad es que tu involucramiento es mucho mejor. Y cuando empecé a comprar y empecé a entender lo que era, me di cuenta de muchísimas cosas, Raúl. Para empezar, que yo creo que nadie entiende lo que es el dinero. Así, cosas tan sencillas como el dinero, la verdad es que la gente no las comprende. A ver, y el dinero, la gente después piensa que está, ya sabes, respaldado por oro, respaldado por petróleo. Y todo eso es una mentira. Todo eso es un cuento que nos hemos contado simplemente para hacer sentido de que el dinero valga algo. Porque la realidad es que el dinero vale porque la gente creemos que vale. Punto. No hay ningún otro sustento para que el dinero tenga cierto valor. Y ahora, el dinero ha cambiado de formas muchas veces durante la historia. Empezamos con dinero hace miles de años, después del sistema de trueque, que no era muy eficiente, porque no podías intercambiar una vaca por granos de maíz, ¿no? Porque pues, necesitabas tener, no sé, 100 bolsas de granos de maíz para que hiciera sentido cambiarla por la vaca. Y a la vaca, pues cortada en pedazos, pues tampoco hace mucho sentido el venderla de manera fraccionada. Y en el momento en el que se inventó este medio de intercambio, que se llama dinero, fue una invención muy, muy importante en su época, fue entonces que se empezó a dar la especialización en todo el mundo. Y eso permitió que hubiera muchas personas que se dedicaran a hacer vacas y otras muchas que se dedicaran a hacer granos de maíz y que entonces se pudieran intercambiar estas de manera general, ¿no? Y así con la evolución de la humanidad reciente hasta que llegamos a la revolución industrial, en donde hubo una mejora pues, espectacular en todo el tema de las maquinarias y demás que se pudieron crear, y entonces empezó a dar la producción a escala, y desde entonces, y desde el surgimiento ya formal del capitalismo, es que hemos visto pues, una explosión muy fuerte en la abundancia, y hoy estamos viviendo, pues, sin lugar a dudas, en el mejor momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el concepto del dinero la gente no lo comprende. Yo te diría que tiene tres características, ¿no? Tiene que ser un medio de intercambio, tiene que ser una unidad contable y tiene que ser un resguardo de valor. Y cualquier cosa que tenga esas tres características puede ser un tipo de dinero. Ahora, hay mejores tipos de dinero que otros, pero eso es lo que básicamente es el dinero, ¿no? Y por eso es que la gente a veces considera el oro como dinero, la gente considera, por supuesto, las divisas que conocemos como dinero y otros tipos de instrumentos, ¿no? Commodities, como puede ser el petróleo, también puede ser considerado una moneda de cambio, y las acciones, ¿no? Los bonos, CETES en México, etcétera. Entonces, de manera general, yo te diría que lo primero que me empezó a como a volar la cabeza fue que la gente no comprendemos el concepto del dinero. Y detrás del dinero hay muchísima historia, sobre todo historia reciente. Y resulta que el dinero, hasta hace 50 años, estaba respaldado por oro. Ahí sí estaba respaldado por algo. Pero como en la historia de la humanidad reciente pues, hubieron estas guerras mundiales, sobre todo a principios del siglo pasado, pues los países tuvieron que salir a financiarse. Y al momento que salieron a financiar, decidieron romper ese patrón oro porque simplemente necesitaban más dinero para producir la maquinaria que necesitaban y no les alcanzaba con la cantidad de impuestos que recaudaban de la gente. Entonces, desde 1971, que no es nada, hace 50 años, fue que se rompió el patrón oro y que tenemos el dinero como lo conocemos hoy, que es este dinero fiat. Que la realidad fiat viene de la palabra fe, y quiere decir es tienes que tener fe en el gobierno y en las instituciones que están promoviendo este dinero, ¿no? Y todavía más paradójicamente, desde entonces se utiliza al oro como reserva global. Y hoy cerca del 70% del dinero en circulación son dólares. Y eso pues es una paradoja muy fuerte, ¿no? Porque Estados Unidos compite contra muchos países, ahora principalmente contra China, pero China tiene en sus reservas mucho dinero de Estados Unidos, lo cual es una paradoja muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener tus reservas en la moneda de tu contrincante? Entonces empieza a ver que hay ciertas cosas que empiezan a romper el molde y que ya no hacen tanto sentido como tal vez lo hacían hace 50 o 100 años. Y después, encima de toda esta paradoja que te estoy platicando acerca del dinero, existe la era digital, ¿no? Y ya desde hace
mucho tiempo, pues la gran mayoría del tiempo lo pasamos en medios digitales, ¿no? Ahorita tú y yo estamos en ciudades distintas, estamos grabando, hay muchísimas personas que hacen trabajo remoto, bueno, el tema de redes sociales es una realidad, las videollamadas, una serie de cosas que nos mantienen conectados. Pero no existe una divisa digital para la era digital. Cuando hoy las 4 grandes empresas del mundo son Apple, Amazon, Google y Facebook, no existe una moneda digital y seguimos transaccionando de manera restringida con monedas diferentes en todo el mundo cuando hoy la interacción ya es global, ¿no? Estamos inclusive tú y yo en países distintos y estamos teniendo esta conversación. Entonces, empiezas a comprender que para que nos sigamos desarrollando en el rumbo que hemos llevado, necesita necesariamente también existir un dinero digital. Y la verdad es que creo que Bitcoin es ese dinero digital. Y bueno, por supuesto que todo lo que ha salido después de las criptomonedas, porque te permiten realizar transacciones de persona a persona. Es la primera vez en la historia que sucede eso. Hasta antes de Bitcoin, siempre necesitabas un intermediario. Llámale un banco, llámale un Visa o un Mastercard, llámale un gobierno, ¿no? El gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Y con Bitcoin es la primera vez que yo te puedo pasar dinero a ti y no hay ni un intermediario de por medio. Es literalmente un protocolo descentralizado y abierto, como lo fue Internet en su momento. Internet en su momento también, hoy lo vemos como una realidad y hoy nadie podría vivir sin Internet. Pero hace 25 años era ridiculizado, Raúl. Hay un episodio buenísimo del show de David Letterman, que es un talk show muy importante en Estados Unidos, bueno, de hace unos cuantos años, en donde ridiculiza a Bill Gates, diciéndole que el dinero es una que el internet es una toma de pelo, que nadie va a usar eso, que para qué lo usarían si existe el radio, si existen las revistas. Le recomiendo mucho a la gente que busquen ahí en YouTube el video de David Letterman con Bill Gates. Se van a atacar de risa. Y lo que sucede es que hoy suena ridículo, ¿no? El pensar que internet no iba a ser una revolución. Pero hace 25 años no era tan claro. En 1995 la gente pensaba que era una toma de pelo. Y lo mismo creo que está ocurriendo en este instante. ¿Por qué? Porque no visualizamos, porque no nos podemos parar hoy en 20 años en el futuro y regresar al presente para saber lo que está pasando. Ahora, yo estoy convencido que la era digital se va a seguir expandiendo y que vamos a necesitar dinero y vamos a necesitar sistemas y tecnología de la era digital y creo que las criptomonedas y los criptoactivos de manera general cumplen con ese propósito.